Está riquísimo, amigos. El sabor, la textura, miren nada más. Y es que eso es verdad, amigos. Miren, yo recuerdo mucho que yo mismo le decía eso a mi mamá. Mi mamá Luz, mi abuelita, ella hacía un mole con costillita de puerco guajillito, con chile guajillo. El día de hoy, mis queridos amigos, vamos a estar haciendo o elaborando un delicioso pan de elote. Para ello necesitamos entre 8 y 10 elotes, pero lo ideal serían 8 elotes. La cuestión es que estos están bien chiquitos, así que le voy a estar poniendo 8 elotes. Necesitamos una lechera completa, 3 huevos, 2 cucharadas de royal y necesitamos 180 gramos de mantequilla, canela molida y vainilla. Así que acompáñame a hacer este rico y delicioso pan. Para empezar, mis queridos amigos, lo que vamos a comenzar es partiendo o quitándole nuestras hojas a los elotes. Más bien pelando nuestros elotes. Así que los elotes, un tip que te puedo dar es que los elotes no tienen que estar ni muy tiernos ni muy sazones, porque si están muy tiernos pues no te va a rendir la pasta, porque cabe mencionar que pues no le echamos harina ni le vamos a echar si acaso un poquitito de leche en el caso de que vieras pues que le falta para molerse bien, pero en realidad no lo necesita. Así que vamos a pelar todos nuestros elotes y ya que los tengamos bien peladitos lo vamos a rebanar. Bueno amigos, una vez que ya lo tenemos así limpiecito nuestro elote, lo que vamos a pasar es a rebanar nuestro elote. Vamos a rebanarlo. Pues miren amigos, mis elotes salieron chiquitos, miren como pueden ver, están chiquitos. Así que yo le voy a estar poniendo 12 elotes, pero ve por qué. Si tú nada más es un tamaño normal grandecito, le vas a estar poniendo entre 8 elotes. Así que pues vamos a pasar a rebanar nuestro elotito. Y ya que tengamos todo rebanado, vamos a pasar a la licuadora. Le vamos a rebanar. Empezamos así y rebanamos así todos nuestros elotes. Pues amigos, ya me falta el último elotito de rebanar. Y así es como tenemos que rebanarlo o como tú lo prefieras hacer. Pero ya con este es el último que vamos a estar terminando. Y miren, pues sí, nos salió tantito granitos, ¿verdad? Como te comenté, pues mis elotes estos están súper pequeños, mira. Están pequeños, tamaño normal que tú le quieras poner. Este pedacito está malito, voy a darle por el otro lado. Que sean nada más 8, entre 6 y 8 elotes normalitos, que estén grandecitos. Así que pues así lo vamos a estar dejando y pues vamos a la licuadora. Miren amigos, antes de pasar a la licuadora pues quiero mostrarte que el elote pues no está ni muy tierno ni muy sazón. Este es el punto perfecto para pasar a hacer nuestro pan. Pues ahí amigos vamos a ir poniendo, a ver, voy a ir agarrando con un cucharón mis elotes, así, mis granos de elote, porque ya no son elotes, y le voy a estar agregando ahí a la licuadora. Así vamos a estarle agregando todo nuestro maíz, nuestros granos. A ver, vamos a aventarle todo el elote. Lo que no quiero es que se me vaya a llenar demasiado. Así, ya acabamos. Ahorita con la mano lo hago. Ahí, mis queridos amigos, vamos a ponerle los 3 huevos que te comenté. Vamos a ponérselo. Le hacemos uno. Agarramos el segundo. 2. Y 3. Le ponemos los 3 huevos completos. Y ahí mismo le vamos a estar agregando los 180 gramos de mantequilla. Yo la compro mantequilla, que no sea margarina. A mí en lo personal me encanta más con la mantequilla. Puedes comprar mantequilla de barrita también, o incluso la mantequilla donde venden en las cremerías, de la que venden suelta, queda muchísimo más rico. Vamos a ponerle ahí las 2 cucharadas de royal o polvo para hornear. Agarramos nuestra cucharada sopera y con esa vamos a estarle
poniendo, agarrando lo que es una cucharada y dos de Royal. Ahí, amigos, le vamos a estar poniendo solo unos granitos, poquito de sal. Esto es para que nuestro pan no se nos amargue. Y ahí mismo le vamos a estar agregando tantita lechera. Con esa yo creo que está bien. Después le ponemos toda la demás. Le estaremos agregando un chorrito de vainilla también, que equivalga a unas 2 cucharaditas. Y después le vamos a agregar la canela. Pues vamos a pasar a licuar, amigos. 1, 2, 3. Vamos a licuar. Si vemos que se atora, le ayudamos a menearle con una cuchara, pero apagando primero nuestra licuadora. Voy a apagar, amigos, y aquí con la misma espatulita puedes ayudarle a la licuadora haciendo esto para que vaya revolviendo todo lo de arriba y ahorita sea más fácil la molida. Así que pues ya, siempre apagando nuestra licuadora, volvemos a tapar y prendemos. Listo, amigos, lo vamos a apagar y vamos a pasar acá donde estábamos. Voy a ponerlo aquí toda mi mezcla, así como se ve, tal cual. Al cabo ya habíamos ensuciado este trastecito. Huele riquísimo, amigos, huele súper rico con la mantequilla y el olor del elote y la vainillita, ni se diga, amigos. Lo que vamos a pasar, como te comenté, ni siquiera leche necesita. Ni siquiera necesita leche. Vamos a ponerle la canelita a nuestro gusto. Con esa yo creo que está súper bien. Y vamos a culminar poniéndole nuestra lechera completa. Ahí sí le vamos a estar poniendo toda nuestra lechera, porque no le vamos a poner azúcar. La verdad es que esto queda riquísimo. Lo vamos a estar meneando bien meneadito. Así nos ponemos a menear. Y les voy a platicar aquí, cuando estoy incorporando todo esto, les voy a platicar pues cómo a mi niña le encantaba el pan de mi mamá, de mamá Fibita. Y les voy a ser bien honesta, lo he hecho muchas veces se lo he hecho, pero aunque se lo he hecho muchas veces, mis queridos amigos, siempre me dice: mami, te quedó bien rico, bien rico, pero nunca te ha quedado como el de mamá Fibita, ¿verdad? Es que la realidad es que a mi mamá le quedaba súper riquísimo, le quedaba muy bueno. Y aunque a mí me quede bueno, pues nunca se va a llegar a comparar el sabor de mi mamá. Porque como decía mi mamá, mis queridos amigos, cada quien tenemos nuestro sazón. Y pues ya, amigos, quedó bien incorporadito y la verdad es que así es, amigos. Decía mamá Fiba que cada uno de nosotros tenemos nuestro sazón. Decía mamá, aunque les dé la receta completamente, sí va a quedar rico, sí, pero a lo mejor no va a saber igualito como a mí me quedaba, ¿verdad? Pero la realidad es de que el sabor queda bien riquísimo, amigos. Y pues a mis niñas les gusta, pero como les digo, dice mi hija, como a mamá Fibita, mami, no te queda. Queda rico, sabe bueno, pero nunca le va a llegar. Y es que eso es verdad, amigos. Miren, yo recuerdo mucho que yo mismo le decía eso a mi mamá. Mi mamá Luz, mi abuelita, ella hacía un mole con costillita de puerco guajillito, con chile guajillo. Y soy bien honestos, amigos, el sabor de mi abuelita, en ninguna persona he encontrado ese chilito, esa carnita, que lo he probado y lo he hecho y nos dijo la receta como era. Y a mi mamá Fiba, nunca le quedaba el sabor de esa carnita. Y es que hay veces que uno lo dejamos con un sazón pues diferente, que a lo mejor nos roba los corazones, ¿verdad? Pues vamos a pasar a un molde, ya lo incorporamos muy bien. Vamos a untar en un molde tantita mantequilla para poder vaciar nuestro molde y nuestro pan, nuestro batido, y realizar nuestro pan.
Ya venden, amigos, un papel encerado, pero yo pues normalmente así lo hacemos con mantequillita, le untamos. Voy a quitarle esta basurita que tiene por aquí. Le untamos a nuestro molde. Mi mamá lo hacía en un molde de rosca, que luego voy a ir por él a traérmelo para hacerlo en una rosquita que queda bien rico. Miren, así es como vamos a estarle poniendo todo, que quede bien enmantequilladito. Y ahí le vamos a estar poniendo harina para que no se nos vaya a pegar. Así que pues ahorita le voy a sacar la harina y ahorita continuamos. Vamos a agarrar nuestra harina y le vamos a estar poniendo ahí un poquitito. Y la manera fácil de, pues, ¿cómo se pudiera decir? De ponerle en todo alrededor o de untárselo, es así. Así es como lo podemos hacer. Mira, así. Y pues lo que sobre, pues lo podemos desechar. Bueno, amigos, pues ya le prendí a mi horno. Mi horno es eléctrico. También tengo de la estufa, pero pues ya me acostumbré a hacerlo en mi horno eléctrico. Así que pues ya lo puse, lo puse a precalentar. Miren, amigos, pues ya le voy a estar vaciando aquí a mi moldecito. Le voy a estar dejando así solamente porque recuerda pues que va a inflar nuestro pan por el royal. Y también voy a hacer unos moldecitos acá, así que voy a reservarlo y te voy a decir cómo los voy a ir poniendo con su hojita del elote. Voy a ponerle un ratito ahí en lo que paso al horno. Y por acá tengo aquí unas hojitas que reservé, que las reservé de este lado. Esto que está aquí, amigos, pues ya está de mucho uso, que ya les he dado, pero pues está limpio. Lo que voy a pasar es ponerle una hojita a cada de así, y ahí le voy a poner su pastita. Miren, amigos, voy a irle deteniendo así porque se levanta la hojita, y ahí le voy a estar poniendo así, se los voy a estar poniendo. Mira, y lo mismo voy a hacer con otro. Voy a agarrarlo así, de esta manera, le detengo y ahí le voy a estar poniendo otro. Así les voy a hacer unos panquecitos de elote. Y así hacemos con otra hojita, la recortamos para poder sacar otra formita para ponérselo aquí. Así, si no le da mucho, la recortamos y lo ponemos una hoja inversa, atravesadita por ahí, para poder hacerles estos ricos panquecitos con su hojita. Así, mira, le vamos a cortar aquí. Vamos a ponerle una así lateral y otra así. Y lo mismo hacemos con ese. Agarramos tantito así. Recuerda que va a esponjar. Y así vamos a hacer con los que nos salgan. Ahora sí, amigos, voy a estar metiendo ahí mi base, mi molde con su masa para esperar a nuestro rico y delicioso pan de elote. Pues ya pasaron los 45 minutos que los dejé, amigos, a 380 grados. Ya pude comprobar que sale completamente seco nuestro panecito. Así que vamos a esperar a que enfríe y desmontar nuestro rico y delicioso pan casero de elote. Miren, amigos, así van nuestros panquecitos. Ya están esponjando. Miren nada más qué delicia. Y ahorita que estén también para empezar a comerlos y probarlos y que vean pues lo delicioso que quedaron. Bueno, amigos, pues ya quedaron, miren nada más qué delicia. Así que pues vamos a partirlo, amigos, para probarlos. Ahora sí, a lo que nos cruje, chencha, la comedera. Voy a partirles, amigos, un pedazo, nada más un pedacillo, porque a mí me encanta, pero pues quiero probarlo ahorita sí, y después disfrutar con un rico y delicioso cafecito. Así que pues voy a servirlo en mi platito. Y pues voy a probarlo. Miren nada más qué delicia, miren nada más. Súper esponjosito, súper suavecito, miren la textura. Y pues riquísimo. Pues voy a probarlo, amigos.
Pues vamos a darle una mordida, amigos, que a mí ya se me hizo agua la boca. Vamos a probarlo. Está riquísimo, amigos. El sabor, la textura, miren nada más. Sabe extremadamente a elote, amigos, y con la lechera súper, súper, súper riquísimo. Pues esto es todo lo que te quise compartir el día de hoy, el delicioso pan de elote. Y pues espero que lo hagas y te guste mi receta y hasta la próxima, amigos.